Esta receta la preparo hasta 3 veces por semana, siempre se acaba y no sobra nada. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar unos deliciosos bistec de res al albañil cocinados de una manera muy fácil con ingredientes básicos que tienes en la cocina. No te pierdas el paso a paso para que esta deliciosa receta te quede así de rica y jugosa. Comenzamos. Estaremos utilizando 1,5 kg de bistec de res. Yo estoy utilizando aguayón. Puedes utilizar la carne de tu preferencia, la que uses en tu casa. Lo hacemos en rollito y luego lo vamos a cortar de esta manera para que nos salgan unas tiritas. Todos los ingredientes que estamos utilizando te los voy a dejar en la cajita de descripción y en un comentario fijado para que los tengas a la mano. Así, de esta manera vamos a cortar todos los bisteces que nosotros vamos a estar utilizando. Si sigues el paso a paso y las recomendaciones en este video, esta receta te va a quedar de rechupete que a todos en tu casa les va a encantar y no va a sobrar absolutamente nada. Una vez que tenemos todos los bisteces cortados en tiritas, los ponemos en otro recipiente y ahora les vamos a poner sal y pimienta al gusto. Le puedes poner pimienta recién molida como lo estoy haciendo, pimienta en polvo, la que tienes en tu casa, y si no te gusta la pimienta pues puedes omitirla. También estoy utilizando sal de grano y también la estoy moliendo. Recuerda que la sal y la pimienta siempre va a ser al gusto. Mezclamos la carne con tus manos bien limpiecitas. Una vez que tenemos los bisteces sazonados, los reservamos. Estaremos utilizando una cebolla mediana. La vamos a cortar en unos trocitos, puedes cortarlas en cuadritos, en julianas, en la manera que más te acomodes. Le quitamos la cascarita delgada que está seca y la vamos a cortar en unos trocitos medianitos. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal, El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y bien ricas. Aquí encontrarás muchas recetas para toda ocasión. Recuerda que puedes quitar y poner los ingredientes que más te gusten. Picamos en trocitos 6 dientes de ajo, los puedes picar muy finamente o dejarlos en trocitos un poco medianos. Ahora mira, vamos a estar utilizando 12 tomatillos verdes, los vamos a cortar por la mitad y les quitamos el rabito de esta manera. Y los vamos a cortar en unos trocitos pequeños o medianos como tú gustes. Una vez que tenemos todos los tomatillos verdes listos, los vamos a poner en un recipiente aparte y los vamos a reservar. Primero vamos a preparar todos los ingredientes que vamos a estar utilizando para que se nos sea mucho más fácil hacer esta deliciosa receta de unos bisteces al albañil de una manera muy fácil. También vamos a picar en trocitos 3 jitomates o tomates rojos bien maduros. Los vamos a cortar en unos trocitos medianos. Puedes picarlos en julianas, en rebanaditas, como tú te acomodes. Una vez listos, los reservamos en un recipiente aparte. Ahora mira, vamos a llevar esta receta con un picorcito bien rico. Vamos a picar en trocitos 3 chiles serranos. Si no te gusta lo picoso o no comes picoso, puedes omitir este paso. O solamente le puedes poner un chile para que tenga un poco de sabor. Estaremos utilizando 1/4 de manojo de cilantro fresco bien lavadito, lo vamos a picar. El cilantro le va a dar ese toquecito especial. Si no te gusta, puedes omitirlo. Recuerda que puedes quitar y poner los ingredientes que tú elijas o los que más te gusten. Le pondremos una lata de chile chipotle en adobo de 200 gramos que va a llevar a otro nivel de sabor esta deliciosa receta. Ahora mira, vamos con la preparación. En una cacerola amplia a fuego medio ponemos 3 cucharadas de aceite vegetal y freímos los bisteces de res que ya los hemos cortado en unas tiritas medianas. Agregamos toda la carne para que se fría completamente. Esta receta la preparo hasta 3 veces por semana porque a todos les encanta. Meneamos los bisteces para que se vayan cocinando parejo. Ahora mira, los bisteces ya soltaron toda la agüita, los seguimos cocinando hasta que se empiecen a freír en su propia grasa. Este proceso puede durar unos 20 a 30 minutos dependiendo la temperatura de tu estufa. Cuando los bisteces están bien doraditos a tu gusto,
Ahora le vamos a agregar la cebolla. Recuerda que estamos utilizando una cebolla mediana picada en trocitos. Freímos la cebolla por unos 3 minutos o hasta que tú veas que la cebolla cambió un poco de color. Ahora le vamos a agregar los dientes de ajo que hemos cortado en unos trocitos y los vamos a freír solamente por 2 minutos. Recuerda estarlos meneando para que el ajo no se te vaya a quemar. Pasado ese tiempo, ahora mira, le vamos a agregar los tomatillos verdes. Le ponemos los jitomates rojos o el tomate rojo. Agregamos el chile serrano que hemos picado en trocitos. Y todo esto lo vamos a mezclar completamente para que todos los sabores se vayan integrando. Y dejamos cocinar a fuego medio bajo por 10 minutos. Después de ese tiempo, cuando el tomate soltó un poco de jugo, ahora es momento de agregarle la lata de chile chipotle en adobo. Recuerda que estoy utilizando 200 gramos. No va a picar mucho, pero le va a dar muchísimo sabor. En este momento le puedes poner una taza de agua, pero eso ya va a ser a tu gusto. Recuerda que el tomate y el tomatillo van a soltar más jugo todavía. Tapamos la carne y cocinamos a fuego medio bajo por 20 minutos. Después de ese tiempo, como puedes ver, el tomate y el tomatillo ya soltaron más jugo. Lo probamos de sal, si le falta le ponemos un poquito más. Yo le voy a poner una cucharada de consomé de pollo en polvo, pero puedes utilizar el sazonador que uses en tu casa. Una vez que lo integramos completamente, ahora le vamos a agregar el cilantro que hemos picado. Lo integramos y le apagamos a la estufa y tu deliciosa receta de bistec al albañil ya está completamente lista para que la disfrutes. El cilantro lo lleva a otro nivel de sabor. Y a continuación, miren qué belleza. Voy a acompañar esta receta con arrocito y frijoles refritos. Puedes disfrutar esta receta con unas tortillitas a mano, ya sean de harina o de maíz. Y ahí con su permiso, mi gente bonita, pero yo tengo que probar esta deliciosa receta que la cocino hasta 3 veces por semana porque a todos les encanta. Y bueno, mi gente hermosa, yo me despido. Me quedo aquí disfrutando de esta receta. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Dios te bendiga, cuídate y protege a toda tu familia. Espero te haya gustado. Si es así, regálame un like, compártenos en tus redes sociales. Aquí te dejo otras recetas para que las veas, las disfrutes y consientas a toda tu familia en cualquier momento. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados.